Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Puede alguna vez has sentido algo por mí? Pingrab miró hacia atrás directamente y luego silenciosamente mostró una pequeña sonrisa como indicaba el guión. Mm, Ambos se echaron a reír porque Pingrab olvidó sus líneas, por lo que tuvieron que filmar la escena nuevamente. Lo siento, Piprem, dijo Pingrab. Está bien, yo también olvido mis líneas a menudo. Prem sonrió, acariciando suavemente y afectuosamente el cabello de Pingrab. Charm se dio la vuelta, sintiendo una inexplicable irritación. ¿Por qué estoy tan molesta?, pensó para sí misma. Dejó escapar un profundo suspiro y se dirigió a otra esquina. Min lo vio y la siguió en silencio. Charm, ¿quieres un poco de agua fría? Min le ofreció una botella de agua fría con una sonrisa. Charm miró la botella y sacudió suavemente la cabeza. No, gracias. Mill sonrió con la comisura de los labios. Luego inclinó la cabeza y continuó con voz alegre. En realidad, muchos de mis fans quieren ver una foto de mí y Pichan juntos. Ella utilizó un tono ligeramente suplicante. ¿Podría tomarme una foto contigo? Charm sinceramente quería negarse, pero acababa de hablar con Wan sobre aprender a llevarse bien con todos y no quería causar problemas innecesarios. Por lo tanto, Charm asintió levemente en señal de acuerdo. Sí, claro. Al escuchar la respuesta, Millie inmediatamente mostró una sonrisa radiante. Rápidamente se acercó a Charm, envolvió firmemente un brazo alrededor de la cintura de la otra persona y levantó su teléfono para tomarse una selfie. Charm intentó mantener su profesionalismo, aunque se sentía un poco incómoda por dentro. Sonrió a la cámara por cortesía, dejando que Mill posara como quisiera, pero lo que Charm no sabía era que alguien observaba desde lejos. Esa persona era Pingrab. Pingrab pensó en secreto para sí misma. Esta es la primera vez que veo este lado tuyo, Pincharm. Todavía te apegas a tu gusto por las chicas sexys igual que antes, ¿eh? Al caer la noche tras el rodaje, Charm se separó y se sentó a descansar en una silla de tela junto a la piscina. Soplaba una suave brisa fresca, pero se sentía mareada y cansada. Su temperatura corporal en aumento indicaba que no se encontraba bien. Poco después, Charm se quedó dormida inconscientemente. Pingra pasó y se sorprendió al ver a Charm inmóvil, preguntándose por qué dormía ahí. Se acercó y la llamó suavemente, pero Charm no reaccionó. Pingrab luego se inclinó y colocó suavemente su mano sobre la frente de Charm. «Oh, ¿por qué está tan buena?», exclamó ella, llena de preocupación. Pingrab intentó llamar de nuevo. «Charm». Charm se movió levemente y luego abrió lentamente los ojos. Sus hermosos ojos mostraban signos de fatiga y sus labios estaban ligeramente pálidos. «¿Cómo te sientes, Charm? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes mucho calor? Sería mejor que descansaras en tu habitación». Pingrab preguntó con voz preocupada. Charm asintió suavemente como respuesta. Luego, Pingrab regresó a la habitación con Charm, ya que sus habitaciones estaban una al lado de la otra. Tan pronto como entró en la habitación, Charm prácticamente se desplomó sobre la cama y se quedó dormida inmediatamente. ¿Tienes alguna medicina para la fiebre, Charm? Charm sacudió suavemente la cabeza. Entonces déjame ir a buscar un poco. Pingrab corrió a toda prisa a su habitación a buscar la medicina. Poco después, regresó con la medicina y un vaso de agua. Charm, por favor, toma la medicina primero. Charm logró incorporarse, tomó la medicina obedientemente y luego volvió a recostarse en la cama, quedándose dormida rápidamente debido al agotamiento. Pingrab está de pie junto a la cama y al ver el rostro de Charm ligeramente cubierto de sudor, no pudo evitar preocuparse. Empapó una toalla en agua y limpió suavemente la frente, el rostro y el cuello de Charm para ayudar a bajar la fiebre. Pingrab sonrió suavemente, observando el hermoso rostro con ojos llenos de compasión. La cuidó un rato hasta que sintió que la fiebre de Charm había bajado y luego regresó a su habitación. En medio de la noche, Charm despertó vagamente, sintiéndose mucho mejor. Su dolor de cabeza había disminuido
y el calor en su cuerpo había disminuido. Cuando sus ojos pasaron accidentalmente por la toalla mojada, cuidadosamente doblada, al lado del lavabo en la que aún había algunas gotas de agua, una leve sonrisa apareció en sus labios sin que ella siquiera se diera cuenta. Aunque no había nadie en la habitación en ese momento, las pequeñas cosas que Pingrap había hecho hicieron que el corazón de Charm se sintiera extrañamente cálido. No recordaba la última vez que alguien la había cuidado así. Charm se recostó lentamente en la cama, con la mirada fija en la toalla. Luego cerró los ojos con fuerza, con el corazón lleno de gratitud. Aunque no se encontraba bien esta noche, ya no se sentía tan sola como antes. A la mañana siguiente, la suave luz del sol brillaba en el comedor del hotel. El aire de la mañana parecía más fresco de lo habitual. Charm entró al comedor con el rostro más radiante. La enfermedad de la noche anterior había remitido considerablemente. Miró a su alrededor y vio que Pingrap ya estaba sentada. Tomó su plato de desayuno y caminó directamente a sentarse frente a Pingrap sin dudarlo. Charm, ¿te sientes mejor? Pingrap preguntó inmediatamente al verla. Charm asintió suavemente. Anoche, gracias, no es nada. Es bueno que te sientas mejor.